Estás en Kayak Fishing con Fabián Mateos. Conmigo estás. Sí, vos estás conmigo. Vamos a hacer hoy un nuevo video. El nuevo video va a tratar de ¿qué? De el famoso traje de neopren. ¿Cómo cuidarlo? A ver, ¿cómo lo lavás? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando llegás del mar? Sí, a vos te lo digo. No seas croto como yo, que soy un desastre. A veces no. Ahora estoy bastante, digamos, recatado la palabra, digamos. Sí, bueno, más o menos estoy recatado, como dicen los pibes. O, a ver, te has puesto las pilas. O sea, de que estoy más o menos en onda. Hace bastante. Pero bueno, antes era bastante croto. Y, de hecho, he destruido dos trajes de neopren por no prestar atención a este tipo de cuestiones básicas, que algunos la saben, pero el que recién empieza seguro que no. Estaba grabando y se cerró la puerta con una ventolina importante. Bueno, ustedes saben de que el estudio de YouTube, mentira, mentiroso. Bueno, esto que armé que parece un estudio de YouTube, bueno, lo uso yo para eso y de paso tengo las cosas más ordenadas. Está en el garage donde guardo el vehículo mío. ¿Qué pasa? Tengo una entrada de allá y otra de allá, de donde viene el solcito de ahí y donde viene la claridad de acá, para no utilizar luces que me dejan muy pálido y demás. Y yo soy bello, entonces como soy bello no quiero... Hablando de bello no me afeité, bueno. Desastre el tipo. Pero bueno, basta de pavadas. Hoy estoy con todas las pilas, estoy pum, ahí para arriba. Vamos a mirar este video de una vez por todas, hombre. Enséñale a la gente que... Me salió medio así, medio como español. No seas gilipollas. Te voy a enseñar un método que vas a flipar de la locura, hombre. Vas a flipar, te va a volar la cabeza y vas a quedar de los cojones. No sé si me salió bien. Para que te quede el traje de neopren, me estoy matando de risa solo. Te quede el traje de neopren más o menos como la gente y te dure mucho tiempo. Así que, vamos a ver el video. Y después de la intro no, porque me vas a matar, me vas a querer pegar. Pero bueno, vamos a hacer esta cortita, dale, permítimela. Dale, después de la intro. Chao. Bueno, y vamos a la acción. Para lavar el traje de neopren tenemos que utilizar, dependiendo si es verano o invierno, ¿no? Más que nada por las manos. En verano agua fría, común, de red. En invierno, si quieres ponerle agua tibia, por tus manos, ¿no? Por supuesto, para que no te dé pereza después lavarlo, como me pasaba a mí, un poquito de agua tibia, no caliente. ¿Por qué? Porque la contextura del neopren, es decir, la realización, como ves acá, es de un material que tiene ciertas particularidades que el agua caliente le hace mal. Es decir, tanto el agua caliente como el sol, ¿sí? Si vos lo dejás al sol y te pones, digamos, a hacer otra cosa y lo dejaste, yo me voy a poner acá, acomodé un poquito la cámara. Se estropea, ¿sí? Se estropea. ¿Y cómo se estropea? ¿Se decolora? ¿Pasa algo? No, en realidad se reseca. Este es un material semi engomado y tiene otras particularidades que en este momento, te juro, no me acuerdo exactamente, pero tiene ahí inclusive una especie como de gas o una cosa así, el material, no sé bien. Que me lo explicó un amigo que sabe mucho porque está en buceo, yo la verdad que no. Y bueno, pierde esa molécula de ese gas que no me acuerdo, no quiero hablar pavadas, no sé si es nitrógeno o algo así, creo que tiene. Y se reseca. Bueno, eso es lo importante. Lo que a vos te tiene que quedar es que se reseca. Cuando se reseca eso, vos te lo vas a poner un día, no vas a notar nada en el traje. Sinceramente lo vas a mirar, va a estar perfecto. Quizás vas a notar como que está un poquito usadito, yo qué sé. Te lo vas a poner cuando se estiró un poquito, perdió la flexibilidad y se rajó. Se hizo un tajo, se abrió. Y después, sí, lo cosés, todo bárbaro, lo pegás, que ya voy a explicar cómo arreglar trajes de neopren en otro video próximamente. Pero esa tela debilitada, este traje debilitado, va a quedar de tal forma de que por más que vos lo remiendes, le hagas lo que quieras, bueno,
no va a quedar nunca bien. ¿Por qué? Porque ya está debilitada la tela, ya se destruyó, digamos, bueno, esto tampoco hay que hacerlo, ¿ven? Esto que pasó acá le hace muy mal. Hay que pegar este velcro con este. Bueno, acá tenés una parte de la funda que va para este velcro, lo pegás acá, porque si no, deteriora el material. Lo más importante es que deteriora la flexibilidad del material del neopreno, y después se baja. Yo, a ver, he destruido dos trajes de neopreno hasta que aprendí por desaprensivo, porque llegaba a mi casa, todos sabemos que uno llega después de pescar, estás cansado de la jornada, generalmente nos levantamos muy temprano, y ¿qué pasa? Vos llegás por ahí a las 3, 4 de la tarde, las 5, a veces si te entusiasmaste mucho llegás un poco más de las 5 también, y llegás hecho pelota. Por ahí estás despierto de temprano, con las ansias, con el mar que digamos te dio, quieras o no, una palicita. Porque vos decís, no, si estaba tranquilo, sí, pero ese bamboleo continuo que tenés, perdón, en el mar, te quita potencia, toda la fuerza que hiciste, porque uno no lo va contando, pero la realidad, la fuerza para subir el kayak, después bajarlo, después arrastrarlo por la orilla hasta donde lo tenés que llevar, después remar, después, bueno, todas esas cositas que en las ansias que uno tiene por ir a pescar y demás, no lo tomás en valoración, no pasa nada, decís, no, está todo bárbaro, está todo lindo, después te sacan las ganas. Entonces, cuando vos llegás a tu casa, ¿qué haces? Lo que hacía yo antes, dejas todo tirado, listo, chau, después mañana vos pasado lo lavo, no pasa nada, no pasa nada, no. Te hace la sal marina, te hace pelota el traje. No en una vez, no en dos, no en tres, no en cuatro. En un año, si vos no lo lavás correctamente, te quedaste sin traje. Así, literalmente. ¿Por qué? Porque se empieza a deteriorar, se rompe, se empieza a abrir, se descosen las costuras, la sal es muy jodida. Bueno, terminando con ese tema, una vez que lo lavamos, primero del lado exterior del traje, después vamos a la parte interior, ¿sí? Este es mi traje, obviamente no va a ser de otro, y tiene lo que es la costura, viene pegado también, ¿ven? Acá pegado, no sé si se aprecia, pegado, y en la parte exterior está vulcanizado, ¿sí? Vulcanizado, que ya está con algunos síntomas de deterioro, también. Bueno, esto que está acá es el vulcanizado. Es un traje caro, pero ya tiene unos síntomas de deterioro. ¿Por qué? Porque por más que vos le hagas todo esto, el traje, cuando vos estás pescando, está al sol. Y yo te estoy diciendo que el traje no es lo correcto que esté al sol. Entonces, esas horas que uno se pasa al sol y demás, lo han ido desgastando. Pero este tiene para mucho tiempo y ya hace como 6 años que lo tengo. Bueno, ya hicimos el lavado interno y externo. Fíjense que el agua está turbia, ¿ven? Todo esto es salitroso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos que se vaya y vamos a darle la segunda lavada del derecho y del revés. Si yo no los voy a hacer fumar la segunda lavada, ya tienen en claro lo primero. Corto el video y seguimos ahora con otra parte. Nuevamente rellenamos de agua limpia, tibia, porque estoy con una temperatura bastante baja. Hoy acá está haciendo unos 8 grados 9 en Mar del Plata, bastante frío para meter las manitos en agua, y estoy un poquito, digamos, mariconazo con eso, así que sí o sí le voy a poner agua tibia, le vuelvo a dar un enjuaguecito, el último, va a salir el agua menos sucia o casi impecable, no va a quedar así, pero va a quedar impecable. Y ahora te muestro lo que hacemos después de eso. ¿Qué vamos a hacer después de eso? Vamos a traer las partes más sucias. ¿Cuáles son? Las medias de neopren y por último los zapatitos o zapatillas o botitas de neopren que seguramente tenés. Bueno, ahí corto y seguimos. Bueno, ya lo lavamos, está listo. Ahí está tirando agüita bastante importante. A ver, acá yo estoy en la mañana, en este lugar donde yo lo estoy colgando, sí, a tener en cuenta,
es un lugar que da medianamente sombra, ¿sí? Como voy a intentar en lo posible que no le dé sol, le he colgado acá unas prendas, ¿ven? Para que lo tapen, que lo resguarden, porque no es lo ideal, dijimos, que le dé sol. Entonces lo vamos a dejar acá, primero del lado externo, ¿sí? Mejor que haya bastante viento. Ahí voy a mover la cámara un poquito y mirar a ver si está filmando correctamente. A ver, a ver, a ver. Sí, ahí está filmando correctamente lo que quiero. Y en unos 30 minutos más o menos, o una hora, lo vamos a dar vuelta. Acá vamos a dejar que esté chorreando. ¿Ven? Como ahí lo estoy mostrando. A ver si se ve. Ahí está. Lo vamos a dejar que primero decante viento del agua, que caiga, y una vez que se haya más o menos escurrido, lo vamos a dar vuelta de revés. Y vamos a ir procediendo de un lado y del otro cada 2 o 3 horas para que se vaya secando parejo. ¿Por qué? Por una cuestión básica. Yo que hacía antiguamente, lo colgaba acá, listo, a la tarde vengo y lo doy vuelta. Cuando lo daba vuelta tenía un olor asqueroso del lado de adentro, justamente ¿por qué? Por no haber alternado de un lado y del otro que se vaya secando. Entonces, cada 2 horas más o menos, una cosa así, lo das vuelta de un lado, lo das vuelta del otro y te evitas ese olor inmundo que toma cuando en el interior ha quedado totalmente húmedo y afuera está seco, ¿sí? Bueno, corto y vamos con lo demás. Ahora vamos con las botitas de neopren. Botitas de neopren, las lavamos bien, las enjuagamos, digamos, porque lavar no las vamos a lavar demasiado. Las hacemos del lado exterior y posteriormente las damos vueltas, ¿sí? Del lado interior a lavar, ¿sí? Es muy importante esto porque estas nos van a proveer de cierto grado de abrigo, ¿sí? Nunca hay que olvidarse que cuando nosotros estamos pescando en el mar, ahí las escupo un cachito apretándolas, cuando se te helaron los pies, ya estás, digamos, hasta las manos, como quien diría, porque todos sabemos que cuando se te congelan los pies o se helan los pies, ya después es como que te destemplas y bueno, ya empezás a pasar frío en todo el cuerpo, ¿sí? Bueno, ahí le dimos una lavadita. El agua está más o menos, no les voy a mentir, pero como yo le voy a dar otra pasada más, ahora la vuelco y vamos a hacer una pasada más, pero acá voy a poner las botitas. Ahí corto y pongo las botas. Bueno, ahí regulo la cámara un poquito para que ustedes puedan ver bien. Bueno, botitas, las botitas lo último, ¿no? ¿Por qué? Porque son las que más sucias están, porque verdaderamente yo les lavo abajo, les lavo todo, pero por una cuestión propia mía, ¿eh? No es que ustedes lo tengan que hacer, ni mucho menos. Yo lo lavo toda la suelita, todo que quede un poquito mejor. Para que los que dicen, no, Mateo es un croto, yo qué sé, no es tan croto. Me hago el croto, bueno, un poquito sí, pero no, no tanto como lo dicen, ¿no? Las malas lenguas. Bueno, fíjense en que el agua quedó turbia. Entonces, ¿por qué pusimos las botitas y fuimos, digamos, de menor a mayor? No, de mayor a menor, digamos, respecto el lavado. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos puesto las botitas, las medias y todo junto, esto nos hubiera dejado el agua totalmente sucia, turbia, y obviamente el traje nos hubiera quedado hecho un desastre. Bueno, vamos a volcar este agua sucia y le damos la última pasada. Como verán, la pileta abajo no está tan limpia, porque quedó con algún restito de arena y algo, pero no importa. A ver, le vamos a dar un poco más de agua caliente para que no salga vapor, porque si no, quiere decir que está muy caliente el agua y a esto no le hace bien el agua caliente, reitero, no le hace bien el agua caliente. Si le hace bien, digamos, el agua tibia, no pasa nada, agua tibia, inclusive lo deben haber leído, yo también lo he leído por algún lado, que el agua tibia destruye más fácil la molécula de salitre y bueno, yo qué sé, o algo así. Esto lo estoy tocando medio de oído porque lo he leído. A ver, yo tengo un amigo que hace bastante que no lo veo, que se llama
Pablo Aguirre, que es buzo profesional, sabe de esto, que es el que me habló del tema del nitrógeno, si no me equivoco. Y ahí lo invito a que pongan en los comentarios la sapiencia de lo que... Espectacular. Bueno, fíjense en que el agua ya quedó bastante más limpia de lo que estaba en la última pasada, y lavamos las botas, que es lo que más se ensucia, digamos, del traje. Bueno, hemos terminado con las botitas. Yo las pongo así ahora, después de haberlas puesto en sentido, digamos, así, es decir, en sentido opuesto, ¿sí? Las pongo así. Primero que decanten el agua, obviamente que estuvieron un rato largo. Yo no lo quise filmar para que el video no sea tan largo y sea digerible. Una vez que ya hiciste eso, las pones así. Te conseguís cualquier cosa que tengas, un elemento con... Mirá, yo agarro estas dos cosas así nomás y lo pones de esta forma, mira. Ahí, ¿ves? No sé si se llega a ver. Ahí, ¿ves? Ahí abriendo la parte de la caña, que se llama, de la bota, ahí y ahí. Entonces te aseguras que esto va a quedar bien abierto y entrándole aire continuamente para que se seque. También a la sombra. Las medias también colgadas en un tendal o lo que sea. No le pongas broches porque lo marca, eso es importante. A las medias no le pongas broches, las pones que queden colgadas sin broche, ¿sí? Bueno, ahí lo di vuelta, aunque les voy a ser honesto, me lo olvidé con el tema de estar con mi nena a la mañana y eso, estuvo y casi 4 horas seguro de un lado. Pero como ven, del lado, este es el lado interno, el lado que va hacia la piel, ¿sí? Ya está seco. De este lado está seco. Ven que tiene nada más que unas pequeñas manchitas aquí. Bueno, estas manchitas son de humedad que ya se van a ir del otro lado. Pero prácticamente está, no sé si se puede apreciar, a ver, seco. Algo que me había olvidado decirle. Yo tengo esto que está justo puesto de esta forma, el tendedero. Si alguno tiene algo parecido, puede inventarle algo parecido, siempre es mejor que quede de esta forma, es decir, colgado luego de que escurre, así. ¿Por qué? Porque le da el aire de ambos lados, ¿ven? Entonces, al darle el aire de ambos lados, obviamente seca más rápido. Y este ha sido el video de esta semana, espero que te guste, no sé si de esta semana, por ahí mañana salgo con un vivo, pasado. Tengo ganas de meterle un poquito más de pila, pero a veces el tiempo no me lo deja. Así que vamos a poner acá en los comentarios de qué te gustaría a vos el próximo video de que trate. A ver, los quiero leer a ustedes porque ustedes son los que miran el contenido que estoy haciendo para ustedes, obviamente. Porque si no, ¿para quién lo voy a hacer? Si no lo mira vos, no lo voy a hacer para mirar yo, aunque lo miro a veces. Y digo, qué cara, Dios mío, una cosa de loco. Pido disculpas que me aguantan a través de la pantalla. Pero bueno, vamos. Acá en los comentarios te leo de qué tema o qué querés saber que yo hable en el próximo video. Y esto es importante, suscríbete al canal. A vos te digo, a vos, suscríbete al canal. ¿Por qué? Porque no voy a hacer más videos. ¿Cómo que no voy a hacer más videos? Sí, voy a hacer más videos, pero no voy a hacer más videos los días miércoles, ni el lunes, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, y ya no sé cuándo voy a hacer videos. Bueno, algún día voy a hacer videos de la semana, y si vos estás suscrito al canal, te va a avisar YouTube automáticamente si le pones la campanita, es decir, te suscribís y le pones la campanita, entonces ahí te va a avisar YouTube que este tipo subió un video. Si no estás suscrito, te vas a perder obviamente el video, lo cual me parece fantástico porque no vas a gastar datos en esta porque... no, digo, no te tenés que perder estos videos. Entonces, a partir de ahora, en la semana yo subo video y si estás suscrito al canal, te va a avisar YouTube. Bueno, vamos, achiquemos esto. Mírate este video, mírate este de acá abajo y te acabo de decir, suscríbete al canal y si no... no vas a ver videos. Bueno, sí los vas a ver, pero capaz te perdés varios. Chau, nos vemos la próxima.